El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, antes de nada, la señora subsecretaria para las Fuerzas Armadas ha enviado una excusa por su asistencia a esta sesión por razones propias de su cargo y solicita que se autorice a que en su representación esté presente el asesor jurídico ministerial Sebastián Salazar y por el asesor señor Elir Rojas Calderón. Además, se han recibido indicaciones de los diputados señores Daniel Muñoz y Guillermo Tellier al proyecto de ley de origen una moción del diputado señor Daniel Núñez que modifica el decreto número 2222 en materia de extracción de naves hundidas o varadas y de materias nocivas contenidas en ellas. Y por último, el reporte de defensa semanal del 6 al 12 de junio, elaborado por el Departamento de Estudio, Extensión y Publicaciones, Asesoría Técnica Parlamentaria a la Biblioteca del Congreso Nacional. Seguimos. Tenemos el comparado con las indicaciones que se han presentado y que se le vamos a hacer entrega de inmediato, señores diputados. Sí, primero yo quiero decir que hablé con la subsecretaria y efectivamente ella está quejada de una gripe muy fuerte, entonces lo que me pidió es si podemos discutir con las personas que la representan. Yo creo que sí, porque tenemos que autorizar el ingreso de ellas. ¿Les parece? Hoy día estamos convocados para votar. Sí. Muy bien. Ofrezco la palabra en varios, si hay alguien interesado. Entonces hacemos pasar a las visitas. Bueno, esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en una moción del diputado señor Daniel Núñez que modifica el decreto ley número 2222 en materia de extracción de naves hundidas o varadas y de materias nocivas contenidas en ellas, boletín número 10.325.02. Bueno, habíamos invitado a la subsecretaria, ella se excusó. Hemos aceptado la excusa, por lo tanto, quienes la representan tienen la palabra y se presentan ustedes mismos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, quiero transmitir nuevamente las excusas de la señora subsecretaria, quien se encuentra enferma. Está bastante resfriada. Así que, junto con eso, transmitirle, obviamente, el saludo a ustedes, señores diputados, pero también, señor presidente. Me presento, mi nombre es Sebastián Salazar, jefe de asesores jurídicos del Gabinete del Ministro de Defensa Nacional. Me acompaña el comandante Rodrigo Ramírez, jefe jurídico de la Directemar. Y también me acompaña el señor Elir Rojas, asesor de la subsecretaria para las Fuerzas Armadas. Respecto al proyecto de ley en cuestión, nosotros, como enunciamos la semana anterior, trabajamos en una propuesta de redacción de una indicación con los parlamentarios, con los asesores de los parlamentarios, también con la Secretaría de la Comisión y con la Dirección General del Territorio Marítimo. En ese sentido llegamos a una redacción que fue puesta en conocimiento de los señores diputados y es la que tenemos, es la que ha sido presentada. En ese sentido quisiésemos recalcar que hemos aceptado las observaciones tanto de los mocionantes como también las necesidades técnicas con las necesidades técnicas de la Directemar en el sentido de poder operativizar un tema de una gran complejidad que significa para la seguridad de la navegación, específicamente ver toda la situación de las naves abandonadas, hundidas, varadas o cualquiera que tenga problemas de dotación de seguridad dentro del borde costero y específicamente en las zonas de navegación costera. En ese sentido, quisiéramos expresar nuestra satisfacción por el trabajo que se ha generado en esta instancia
con los señores asesores, con los señores de la Secretaría, con la Directemar, y solicitamos a usted, señor presidente, por su intermedio, que podamos aprobar este proyecto de ley y además aprobar también las indicaciones que hemos trabajado de manera mancomunada. Muy bien. Ofrezco la palabra. Presidente, yo tengo dos indicaciones que voy a entregar a la mesa para su análisis, porque si bien es cierto, apoyo la idea de legislar, considero que el proyecto está mal estructurado, que hay algunas cosas que llaman a confusión. La primera es que nosotros hemos hablado de 6 condiciones o 6 escenarios que ocurren con las naves. En el caso de que una nave se hundiera, varare, se encontrara a la deriva, que estuviera en malas condiciones a flote, que esté haciendo agua o sin la dotación de seguridad. Estamos hablando de 6 condiciones distintas, de las cuales 2, hundiere o varare, que son las que considera el artículo 132, son condiciones ex post. O sea, ya no hay nada más que hacer que rescatar o sacar los restos de la nave. En cambio, las otras 4, que se encuentre a la deriva, que se encuentre en malas condiciones a flote, que esté haciendo agua o que esté sin la dotación de seguridad, son condiciones distintas en las cuales hay que aplicar medidas preventivas. En una son preventivas y en la otra, dicho de otra manera, son de carácter curativo. Entonces, yo creo que aquí se cometió un error cuando en el año 2005 se le incorporó el último inciso al artículo 132 porque confundió estos dos temas. Y los plazos son muy distintos. Desarmar o desmantelar una nave que está varada, por ejemplo, en una playa, obviamente yo no le puedo dar un plazo de 15 días al armador para que la desarme. Requiere mucho más tiempo. Es distinto cuando se encuentra, por ejemplo, una nave a la deriva, que es urgente, es inmediato, es perentorio, hay que hacerlo ahora ya, o se encuentra sin la dotación de seguridad. Por lo tanto, a mí me parece que hay que separar este último inciso del artículo 132, el que habla de, el que pone las otras condiciones, porque originalmente y en el espíritu de la ley el artículo 132 solo se refería a 2 casos, a naves que estaban hundidas o varadas. Posteriormente se pretendió, o sea, se incorporaron estos 4 casos distintos, pero produce una confusión y enreda el proyecto porque se mantienen los mismos plazos y las mismas características y son situaciones absolutamente distintas. Y eso es lo que me parece que hay que corregir en este proyecto. Yo he incorporado una indicación para hacer un artículo 132 bis, o sea, establecer en un 132 las condiciones ex post o de carácter curativo, para que se entienda, que son las que un buque se encontrara varado o hundido, y un 132 bis para considerar las otras 4 escenarios o 4 condiciones que son más bien de carácter preventivo, y que allí los plazos y las condiciones deberían ser diferentes. También incorporo una indicación menor que en el artículo 132, porque hubo un cambio, ya no se habla de venta, sino se habla de enajenación, el artículo, 133, para dar mayor facilidad para disponer de la nave. Me imagino que cuando lo incorpora la subsecretaría tiene que ver con hipotecas, usufructo y otro tipo de cosas que se podrían hacer con la nave. Ya no solo es la venta, la licitación, sino también otro tipo de... Y con el objeto de hacerla coherente con el artículo anterior, porque en el 132 habla de enajenación, pero en el 133 habla de venta. O sea, es una indicación más bien menor, pero es importante yo creo que hacerla. Y el artículo 135, por ejemplo, habla cuando la especie, a que se refiere la nave, dice, no está en el caso previsto en el artículo 132, siendo que en el 32 se habían incorporado las 5 condiciones, dice, no esté en ese caso. Entonces la pregunta lógica es decir, ¿en qué otro caso ustedes se están poniendo? ¿Cuál es el otro caso que ustedes incorporan en el artículo 135? Que es ninguno de los 6 casos anteriores, porque ya están contemplados. En fin, esas son las modificaciones más importantes que me gustaría incorporar, presidente. Yo creo que hay que afinar también el tema de los plazos. Y yo creo que antes de votar, o si usted quiere
Presidente, usted podríamos votar el proyecto en general, pero después hacer las modificaciones del artículo 132 y 133 y crear el 132 bis, que a mí me parece mejora un poco el proyecto y lo hace más entendible. Gracias, presidente. Diputado Ulloa, ¿quiere responder el Ejecutivo primero? Ya. Diputado Ulloa, pido la palabra. Gracias, presidente. Básicamente, para coincidir con las situaciones diferentes que ha planteado el diputado Urrutia, objetivamente hay dos casos en los que la situación es muy distinta de las otras, ¿no? Una nave o artefacto sin la dotación mínima es completamente distinto de un artefacto o nave hundida, ¿no es cierto? Eso es completamente distinto. ¿Por qué hablo de esto, presidente? Porque creo que lo más importante en esto es la precisión del lenguaje. Y digo esto, presidente, porque hay indicaciones que buscan modificar este lenguaje, entonces hablan algunos de especie. La verdad es que la palabra especie no se contempla para esta materia y yo creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo en que el lenguaje sea único y que sea coherente con los demás artículos que existen. Por tanto, yo creo que debiéramos ser muy rigurosos respecto de hablar de naves o artefactos navales, que es básicamente el concepto que se usa en el resto de la legislación. Gracias. Ofrezco la palabra. ¿No? Bueno, no habiendo más intervenciones, los señores diputados, por favor. Sí, cómo no. Por favor. Entonces está bien. Si usted quiere, entonces pídalo de esa manera. Al otro lado, por favor. Ahí. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los integrantes de la comisión. Me sumo a los agradecimientos, digamos, por el interés demostrado por la comisión para tratar este tema, digamos, que ha generado una serie de problemas para la autoridad marítima. Parto por la última pregunta. Artefacto naval es una construcción que no está destinada a navegar y que cumple en el agua funciones de complemento, actividades marítimas, fluviales o lacustres o de extracción de recursos. Eso es un artefacto naval. Está en el 826 del Código de Comercio, me parece. Por ejemplo, podría ser un dique. Es un artefacto naval. El dique Sosibera en Valparaíso es un buen ejemplo de artefacto naval. No está destinado a navegar. Está en el agua, pero no. O las yomas, por ejemplo. Las yomas, exacto. Un proceso pesquero, una yoma. Eso es muy recurrente, digamos. ¿Una plataforma flotante? Una yoma es una suerte de aspiradora acuática, digamos, de la pesca a bordo de un buque. No, la idea es que también hay una tutela, digamos, de la autoridad marítima sobre estos artefactos, si bien no navegan, no hay un desplazamiento constante de ellos, como por estar en el agua también tienen una dotación de seguridad menor, pero deberían tenerla. Deberían tenerla en la medida que estén matriculados y que estén bajo el control. Hay muchos artefactos en Chile que no están matriculados, ese es el problema. Después, yendo ya al artículo 132, las diversas situaciones, los diversos escenarios que plantean, yo visualizo 4, no visualizo 6 en el actual artículo 132. La nave hundida, la nave varada, la nave a la deriva, la nave sin dotación y con problemas de flotabilidad o haciendo agua. Esos son requisitos copulativos que configuran una sola situación, digamos. La norma hoy en día, y eso es uno de los propósitos de la modificación, no contempla como una situación distinta, aislada, independiente, la nave sin dotación. O sea, la nave que está sin dotación, pero que no tiene problema de flotabilidad, hoy en día no está considerada dentro de esta normativa y por ende la autoridad marítima no puede proceder a su respecto, como sí puede proceder respecto a las naves que se encuentran en las demás situaciones. 4 veo yo. O sea, si se agrega, claro, si se agrega sin dotación, serían, claro, pasaríamos a ser 5.
No es lo mismo una nave que esté con problemas ¿Pueden pedir la palabra a los señores diputados, por favor? Sí, es un problema de bancada, ¿no? Bueno, en esta circunstancia yo creo que tenemos que tomar una decisión. Vinimos para votar y creo que por lo menos estamos en condiciones de votar en general, como lo ha planteado el diputado Urrutia. Y de ustedes depende que votemos en particular ahora o postergamos una semana la votación en particular, para que... Yo creo que depende de los diputados, porque aquí como se han presentado indicaciones... En la próxima. Sí, por favor, Ejecutivo. Señor presidente, desde el Ejecutivo consideramos pertinente poder revisar las observaciones del honorable diputado Urrutia, con la finalidad de poder dar las explicaciones técnicas necesarias para resolver estas dudas que se generaron en esta discusión. No obstante lo anterior, creemos de acuerdo y le solicitamos a usted, por favor, la votación en general. Por eso, entonces la votación general hoy día y en particular en la próxima sesión. Muy bien, procedamos a la votación, por favor, secretario. En votación, señores diputados. Señor Brown. Votación en general. Señor Ceroni. A favor. Señor León. A favor. Señora Núñez. Señor Pérez, don José. A favor. Señor Ricardo Rincón. Señor Marcelo Chilin. Señor Jorge Tarud. Señor Ulloa. A favor. Señor Gutiérrez. A favor. Señor Urrutia. A favor. Señor Verdugo. A favor. Señor Tellier. A favor. Resultado de la votación, 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, aprobado en general. Muy bien. Sí, por favor. Yo le pediría al Ejecutivo algunas cosas por su intermedio, presidente. Lo primero, que en el artículo 132, que se habla de un plazo, en el inciso penúltimo, dice: esta faena incluirá la carga cuyos propietarios sean notificados por 2 avisos que se publicarán en días distintos, pero no dice el plazo. Cada 15 días, cada 30, cada 6 meses, que establezcan un plazo. Concuerdo que a lo mejor las condiciones son 4 las que establece la ley, pero hay una que se agrega en el artículo 133, que es la dotación, el caso de que el buque se encontrara la... Sí. También eliminar el último inciso del artículo 132 para poder crear el artículo 132 bis, que genera las otras condiciones, ¿ya? En el caso del C, donde habla del artículo 132D y habla de las dotaciones mínimas de seguridad, también pone un plazo ahí de 15 días, que me parece que a lo mejor es mucho para un caso de una urgencia. En la letra C del artículo 132, cuando se refiere, a lo mejor eso debe quedar en un artículo separado de la dotación mínima, y establece un plazo de 15 días para la notificación, que en un caso de una urgencia es muy largo, ¿ya? Y por último, el artículo 133, que habla de venta y debería decir enajenación para ser coherente con el otro artículo que se incorporó. Y en el artículo 135, cuando habla de la especie, que objetó también el diputado Ulloa, y dice, caso previsto, el propietario dice que cuando la especie no esté en los casos previstos en el artículo 132, saber a qué otro caso se refiere, en qué otro caso se está refiriendo, y si fuera así, explicitarlo. Me parece, para efectos de la ley, debería quedar explicitado. Eso es, presidente. Gracias. Por favor. ¿Va a aclarar lo de la especie? Sí, señor presidente, tanto lo de la especie como lo de las otras situaciones. La situación, digamos, no considerada en el 132, que se pretende abordar en el 135, es el caso en que la especie, digamos, no constituye un peligro o un obstáculo para la navegación, la pesca, la preservación del medio ambiente u otras actividades marítimas o ribereñas, que es el supuesto que se aplica en el caso del 132.
Ahora, ¿por qué se habla de especie y no de naves o artefactos navales? Porque aquí no solo puede ser una nave, un artefacto naval, puede ser una aeronave también, puede ser la carga o puede ser cualquier otro objeto, digamos, que esté flotando y que pueda causar algún tipo de peligro. Por eso yo creo que el legislador simplemente en el artículo siguiente, digamos, luego de haber explicitado cada una de estas especies en el 132, simplemente habló de la especie en el 135. Muy bien. Ofrezco la palabra. Perdón. Sí. El artículo 132 no está definido ninguna especie. Ya. A lo mejor en el reglamento se definen las distintas especies, pero en el 132 no está indicado. Dice, no está en el caso, lo que dice el 135, dice, cuando la especie no esté en el caso previsto en el artículo 132, o sea, los 4 casos que hemos reconocido, varado, hundido, con problemas de flotabilidad o a la deriva, agregado que vamos a incorporar un 132 bis en que vamos a incorporar el caso que no tenga la dotación mínima de emergencia, están los 5 casos, entonces aquí hacen referencia a un caso no previsto. Ese caso previsto que ha explicado el comandante, me gustaría que quedara explicitado en el proyecto, para saber a qué se refiere en el caso no previsto. Gracias, presidente. Diputado Ulloa. A ver, presidente, lo que pasa es que el 132 precisamente habla de o varare una nave, aeronave o artefacto. O sea, contempla también la situación que ha planteado el comandante. Claro, sin duda, a eso me refería. Y de hecho... No era la próxima semana. No, esa es la votación. Sí. No, pero la discusión, Sí. porque el Ejecutivo pidió Tiene que pensar, ponerse de acuerdo, etcétera. Sí. Es lo que yo entendí al menos. Si usted entendió bien, diputado. ¿Entendí bien Sí, o no? Sí. No sé. Gracias, diputado León, por su Hemos entendido manifestación. cosas distintas. Yo entendí, presidente, que la votación era la próxima semana, pero de todas maneras se puede discutir. Muy bien. No necesariamente. No, pero es que el Ejecutivo pidió plazo de una semana para incorporar las Pero indicaciones. eso no impide que O no exista- incorporarlas, puede pero ser. Eso no impide que exista por lo menos un intercambio de Ah, sí, no, por supuesto que no. Eso es el tema. Por supuesto que no. Hay amplia libertad en esta comisión. Bueno, Después de este intercambio, este proyecto va a ser histórico. Claro. Este debate. bueno, sin haber más que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.